Imagina un mundo donde el perdón no es una opción, sino una necesidad, un elemento vital, como el aire que respiramos. Piensa por un momento en el profundo significado de perdonar 70 veces 7, una cifra que trasciende la literalidad y nos invita a abrazar el perdón como una práctica constante, sin límites ni condiciones. Este principio, enseñado por Jesús, no solo desafía nuestra comprensión del perdón, sino que también nos anima a adoptar una generosidad sin fin hacia los demás, especialmente hacia aquellos que nos han herido repetidamente. En nuestra sociedad moderna, el perdón a menudo se malinterpreta como una señal de debilidad o sumisión, pero la realidad es completamente opuesta. Perdonar 70 veces 7 es un acto de fortaleza inmensa, un compromiso con la salud emocional y las relaciones saludables. Aplicar este principio en nuestras vidas diarias significa enfrentar y superar el orgullo y el ego, elementos que frecuentemente obstaculizan nuestra capacidad de perdonar y avanzar. A pesar de su innegable valor, perdonar no es fácil, especialmente en un mundo que a menudo valora más la venganza que la reconciliación. Nos enfrentamos a innumerables desafíos que nos impiden perdonar plenamente, desde malentendidos hasta traiciones profundas. Sin embargo, es precisamente en estos momentos difíciles donde el verdadero poder del perdón se manifiesta, permitiéndonos reconstruir lo que se había roto y seguir adelante con compasión y comprensión. Con este fundamento establecido, nos adentramos más profundamente en el concepto del perdón. Querido oyente, te invito a ver este video hasta el final. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa las notificaciones para que YouTube te notifique cuando subamos un nuevo video. Comencemos. Número 1. Mateo capítulo 18, versículos 21 al 22. La enseñanza de Jesús sobre perdonar 70 veces 7. Pedro se acerca a Jesús con una pregunta que podría parecer simple, pero que lleva consigo siglos de tradición y una carga emocional considerable. Pedro le pregunta: «Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces?» Ahora, en la tradición judía de la época, perdonar 7 veces ya se consideraba extremadamente generoso. 7 es un número de perfección y totalidad en la cultura judía. Así que Pedro pensaba que estaba proponiendo algo verdaderamente magnánimo. Pero Jesús, como siempre, desafía nuestras expectativas y lleva las enseñanzas a un nivel completamente nuevo. Él responde: «No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7». Esta respuesta no es una simple multiplicación para llegar a 490 veces. Es mucho más profundo que eso. En la cultura judía, el número 7 simboliza la perfección. Así que al multiplicarlo de esa manera, Jesús está usando una hipérbole, una exageración intencional para enfatizar que no hay límite en el perdón. Imagina esto: estamos acostumbrados a pensar en términos de límites y medidas, ¿verdad? Pero Jesús nos está pidiendo que rompamos esas barreras. Nos dice que el perdón no debería tener un contador. No deberíamos llevar una cuenta de cuántas veces hemos perdonado, porque el verdadero perdón es infinito. Nos está llamando a trascender nuestras propias limitaciones humanas y a abrazar un perdón sin fin, tal como Dios nos perdona a nosotros. Esto representa un desafío directo a la mentalidad de la época, que era muy legalista y cuantificable. La ley podía decirte cuántas veces debías perdonar, pero Jesús va más allá de la ley. Él nos llama a un cambio de mentalidad, a ver el perdón como una forma de vida y no como una obligación que se puede contar. Ahora piensa en el perdón divino. Jesús nos está diciendo que nuestro perdón debe reflejar el perdón de Dios. Dios no lleva una cuenta de nuestras transgresiones, no guarda rencor, ni tiene un límite de veces que nos perdonará. Si Dios nos perdona de esa manera tan abundante, nosotros también deberíamos esforzarnos por reflejar esa gracia divina en nuestras vidas. Perdonar sin límites tiene un impacto profundo en nuestras relaciones humanas. Rompe el ciclo de resentimiento y venganza.
Imagina cuánto más pacíficas y amorosas serían nuestras relaciones si dejáramos de guardar rencor y en su lugar eligiéramos perdonar de manera infinita. Al hacerlo, prevenimos la amargura y el rencor que pueden corroer nuestras almas y destruimos las barreras que nos separan unos de otros. Promovemos la paz y el amor en nuestras interacciones diarias. Pero no nos engañemos, esto es un desafío cultural enorme. Jesús no estaba simplemente dando un consejo bonito, estaba proponiendo un cambio radical en la forma en que comprendemos la misericordia y el amor. Nos está pidiendo que hagamos algo que va mucho más allá de lo que consideramos justo o razonable. Nos está llamando a un cambio de paradigma, a ver la misericordia no como una transacción, sino como una expresión infinita del amor. Así que la próxima vez que te encuentres en una situación donde alguien te ha ofendido repetidamente, recuerda las palabras de Jesús. No pongas límites a tu perdón. Imita el perdón abundante de Dios y verás cómo tu vida y tus relaciones se transforman. Esta enseñanza de Jesús no es solo una lección antigua, es una guía para vivir una vida más plena y pacífica hoy. Número 2. Colosenses capítulo 3, versículo 13. El perdón como reflejo de Cristo. Vamos a hablar sobre un tema que es fundamental en nuestra vida como cristianos, el perdón. Y para ello nos vamos a sumergir en el pasaje de Colosenses 3:13, donde Pablo nos da una instrucción clara y poderosa sobre cómo debemos perdonarnos unos a otros. Este versículo no solo nos ofrece una guía práctica para nuestras relaciones interpersonales, sino que también nos conecta profundamente con el ejemplo y la enseñanza de Cristo. Imagina por un momento que estás viviendo en Colosas, una ciudad del primer siglo, escuchando esta carta que el apóstol Pablo envió a tu comunidad. Pablo, un líder espiritual respetado, te exhorta a soportaros unos a otros. Este llamado a la tolerancia mutua no es solo una invitación a aguantar las peculiaridades y fallas de los demás, sino un reconocimiento de que la vida en comunidad es desafiante y requiere paciencia. Vivir en comunidad implica inevitablemente enfrentarse a diferencias y conflictos. Pero Pablo nos recuerda que debemos esforzarnos por mantener la armonía, ser pacientes y comprensivos con los demás. Siguiendo con el pasaje, Pablo no se queda solo en la tolerancia. Nos dice, perdonaos unos a otros. Aquí el perdón no se presenta como una opción, sino como una respuesta necesaria a los conflictos inevitables de la vida en comunidad. Todos cometemos errores, todos ofendemos y somos ofendidos, pero el perdón es la clave para liberar tanto al ofensor como al ofendido. Cuando perdonamos, rompemos las cadenas del resentimiento y la amargura que pueden envenenar nuestras relaciones y nuestra propia paz interior. Además, el perdón promueve la unidad y la cohesión dentro de la comunidad. Ahora, déjame decirte algo aún más profundo. Pablo no solo nos pide que perdonemos, sino que nos da un estándar elevado. Así como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Este es un llamado poderoso. Nos recuerda que Cristo, en su sacrificio en la cruz, nos mostró el ejemplo supremo de perdón. Su perdón es total, incondicional y sacrificial. Al contemplar el sacrificio redentor de Cristo, vemos un amor tan grande que nos invita a extender ese mismo amor y perdón a los demás. Es un desafío enorme, pero también es una inspiración divina. El perdón cristiano, según Pablo, no es un acto único, sino un proceso continuo y repetitivo. Está basado en el amor incondicional de Dios y refleja el carácter sacrificial de Cristo. No es algo que hacemos una vez y luego olvidamos. Es una práctica constante que debemos cultivar en nuestra vida diaria. Nos llama a estar dispuestos a perdonar una y otra vez, a reflejar en nuestras acciones el amor y la gracia que hemos recibido de Dios. Las implicaciones teológicas y prácticas de este pasaje son profundas. Nos muestra que el vínculo entre el perdón divino y el humano es inseparable.
No podemos experimentar plenamente el perdón de Dios si no estamos dispuestos a perdonar a los demás. El perdón es una manifestación práctica de nuestra fe cristiana. Es una señal visible de que hemos comprendido y aceptado la gracia de Dios en nuestras vidas. Y no solo eso, el perdón es esencial para nuestra salud espiritual y comunitaria. Sin él, nuestras relaciones se ven afectadas por el resentimiento y la división. Piénsalo por un momento. ¿Cómo cambiarían tus relaciones si adoptaras esta actitud de perdón continuo? ¿Qué impacto tendría en tu vida y en tu comunidad? Al perdonar como Cristo nos perdonó, no solo liberamos a los demás, sino que también nos liberamos a nosotros mismos de la carga del rencor. Nos acercamos más al corazón de Dios y experimentamos una vida más plena y en paz. Así que te invito a reflexionar sobre este pasaje y a poner en práctica sus enseñanzas. El perdón no es fácil, pero es posible y transformador. Sigamos el ejemplo de Cristo y perdonemos no una, sino 70 veces 7. Número 3. Efesios capítulo 4, versículo 32. El perdón como respuesta a la gracia divina. ¿Alguna vez has pensado en lo que significa realmente ser benigno y misericordioso? Sabes, la benignidad es más que simplemente ser amable. Es una amabilidad profunda, una bondad que fluye desde el corazón y toca a los demás de manera significativa. Y la misericordia, esa es aún más poderosa. Es la compasión en acción, es el perdón y el amor combinados. En nuestras relaciones cristianas, estos atributos son esenciales. No estamos hablando solo de ser buenos unos con otros en los buenos momentos, sino de mostrar bondad y compasión incluso cuando es más difícil. El perdón es el corazón de todo esto. Cuando hablamos de perdonar, no nos referimos solo a decir te perdono y seguir adelante. El perdón profundo es liberar a alguien de la deuda emocional, es soltar el resentimiento y dar paso a la paz. Es una parte integral de la vida cristiana. No podemos realmente seguir a Cristo si no estamos dispuestos a perdonar. Piénsalo en tus relaciones diarias. ¿Cuántas veces has sostenido rencor? ¿Cuántas veces te has sentido atrapado por el dolor del pasado? El perdón es la llave que libera esas cadenas. Cristo es nuestro modelo supremo de perdón. Su obra redentora en la cruz no solo nos salvó, sino que también nos mostró el camino a seguir. El perdón de Dios es inmenso, abarcador, y es el estándar al que debemos aspirar. No se trata de un perdón condicional, sino de uno completo y generoso. Somos llamados a imitar este perdón en nuestras relaciones humanas. Es un desafío, claro que sí, pero es también una invitación a vivir una vida más plena y libre. Teológicamente, nuestro perdón está fundamentado en la acción redentora de Dios a través de Cristo. Hemos recibido un perdón inmerecido y abundante, y este perdón que hemos recibido es el mismo que debemos otorgar a los demás. Es una respuesta natural a la gracia que hemos experimentado. Cuando comprendemos cuán profundamente hemos sido perdonados, no podemos evitar querer extender ese mismo perdón a los que nos rodean. El perdón de Dios es completo y redentor, no es superficial. No se trata solo de olvidar, sino de sanar y restaurar. Es un ejemplo generoso que debemos seguir. La magnitud de este perdón nos muestra que no importa cuán grande sea la ofensa, siempre hay espacio para la reconciliación y la paz. Esta generosidad divina es la que debemos reflejar en nuestras vidas. Imagínate una comunidad cristiana construida sobre la base de la gracia. Un lugar donde el amor divino se refleja en cada interacción, donde el perdón mutuo fortalece las relaciones y crea un ambiente de confianza y apoyo. Esa es la visión de Dios para nosotros. Una comunidad así no solo es un refugio, sino también un testimonio poderoso del amor de Cristo. Entonces, la próxima vez que te encuentres en una situación difícil, recuerda la benignidad y la misericordia a las que estamos llamados. Piensa en el perdón como un acto central en tu vida. Imita el perdón divino que has recibido y construye una comunidad basada en la gracia.
Al hacerlo, no solo estarás viviendo según las enseñanzas de Cristo, sino también transformando tu entorno en un reflejo del amor y la paz de Dios. Número 4. Lucas capítulo 17, versículos 3 al 4. El perdón repetido y la corrección fraterna. Imagina por un momento que estás en una comunidad donde cada uno de nosotros se preocupa profundamente por los demás. Jesús nos da una advertencia inicial muy clara. Tened cuidado. No es solo una llamada de atención, sino un recordatorio constante de que las ofensas y los conflictos son inevitables. Pero lo importante no es solo reconocer estos momentos, sino manejarlos adecuadamente. No se trata solo de dejar pasar las cosas, sino de abordarlas con seriedad y compasión. Cuando hablamos de corrección fraterna, Jesús nos instruye a reprender al hermano que peca. Aquí no estamos hablando de condenar o juzgar, sino de corregir con el propósito de restaurar. Imagina que ves a alguien desviándose del camino correcto. En lugar de ignorarlo, te acercas con amor y le muestras el camino de regreso. Es una responsabilidad mutua, una forma de crecimiento espiritual que todos compartimos. No estamos solos en esta jornada, nos apoyamos unos a otros. El arrepentimiento y el perdón están íntimamente ligados. Jesús nos enseña que el perdón está condicionado al arrepentimiento genuino. No es solo una disculpa superficial, sino un verdadero cambio de corazón y mente. La respuesta del ofensor es crucial en este proceso. Es una dinámica bidireccional donde ambas partes participan activamente. Cuando alguien se arrepiente sinceramente, nuestro papel es ofrecer perdón de manera generosa. Ahora, piensa en la generosidad ilimitada del perdón que Jesús nos pide. Nos da un ejemplo hiperbólico. Perdonar 7 veces en un día. El número 7 simboliza plenitud y perfección. Imagina lo difícil que puede ser perdonar repetidamente ante ofensas recurrentes, pero este es el desafío que Jesús nos lanza. Nos está llamando a una disposición constante hacia la gracia y la misericordia, a imitar la paciencia infinita de Dios. El perdón divino es nuestro modelo. Dios, en su infinita paciencia y amor, nos perdona una y otra vez. Nosotros, como sus seguidores, debemos reflejar ese amor y esa gracia en nuestras relaciones humanas. El perdón humano no es solo un acto de liberación personal, sino un reflejo del amor divino. Al perdonar, estamos mostrando al mundo el carácter de Dios. Todo esto tiene un propósito claro: la restauración y la reconciliación. Enfocarnos en sanar nuestras relaciones dentro de la comunidad es esencial. El ciclo de corrección, arrepentimiento y perdón es una herramienta poderosa para mantener la unidad. No solo estamos solucionando conflictos, sino construyendo relaciones saludables y duraderas. Cada acto de perdón fortalece nuestra comunidad, nos une más estrechamente y nos permite crecer juntos en amor y comprensión. Entonces, la próxima vez que enfrentes un conflicto, recuerda las enseñanzas de Jesús. Toma el tiempo para corregir con amor, busca el arrepentimiento genuino y ofrece perdón sin límites. De esta manera, no solo estarás siguiendo el ejemplo de Cristo, sino también contribuyendo a una comunidad más fuerte y unida. Porque al final del día, lo que realmente importa es cómo nos amamos y nos perdonamos unos a otros, reflejando la gracia y el amor de Dios en cada acción. Número 5. Proverbios capítulo 19, versículo 11. La prudencia, la paciencia y el arte de pasar por alto las ofensas. Fíjate que en Proverbios 19:11 encontramos una joya de sabiduría práctica que es increíblemente relevante para nuestras vidas hoy en día. Este versículo nos dice que la prudencia del hombre lo lleva a ser paciente y su gloria es pasar por alto una ofensa. Vamos a desglosar esto para entenderlo mejor. En primer lugar, pensemos en el contexto del libro de Proverbios. Este es un texto sapiencial, lleno de enseñanzas prácticas para la vida diaria. Proverbios es conocido por sus consejos sobre cómo vivir una vida justa, sabia y prudente. Aquí la relación entre prudencia y paciencia es fundamental.
La prudencia, que podemos definir como sabiduría práctica, es la base de la paciencia. No es simplemente esperar sin hacer nada, sino una espera activa y reflexiva, una que proviene de la sabiduría y la reflexión en lugar de la impulsividad. Ahora, cuando hablamos de pasar por alto una ofensa, puede sonar como si estuviéramos ignorando un problema, pero no es así. En el contexto bíblico, pasar por alto una ofensa significa decidir conscientemente no reaccionar con venganza o confrontación inmediata. Es una elección deliberada de no dejar que las ofensas nos controlen. En lugar de responder con ira o resentimiento, optamos por la paz y la reconciliación. Esto tiene enormes implicaciones para cómo manejamos los conflictos interpersonales. Piénsalo. En nuestra sociedad, a menudo se valora defender el honor y responder a las provocaciones, pero aquí Proverbios nos dice que hay una gloria, un valor moral y social en no responder a las provocaciones. Esta gloria no es sobre un reconocimiento público, sino sobre una integridad interna y una paz que trasciende el conflicto. No se trata de ser débil o pasivo, sino de ser fuerte en nuestra capacidad de controlar nuestras emociones y nuestras respuestas. La prudencia es una elección consciente. La paciencia no es simplemente esperar que las cosas pasen, sino evaluar tranquilamente las situaciones conflictivas y prevenir respuestas impulsivas que podrían tener consecuencias negativas. Es una forma de autodominio emocional que no solo nos beneficia a nosotros mismos, sino también a nuestras relaciones. El autocontrol emocional es crucial. La prudencia nos ayuda a manejar nuestras emociones, a no dejarnos llevar por la ira o el resentimiento. Cuando podemos controlar nuestras respuestas, estamos en una mejor posición para resolver conflictos de manera constructiva y mantener relaciones saludables. Esto fomenta el respeto mutuo y previene la escalada de conflictos, contribuyendo a un ambiente de paz y reconciliación. Esto no es solo una enseñanza aislada, resuena con otros temas bíblicos, como el perdón divino y la paciencia de Cristo ante las provocaciones. Nos llama a reflejar estas virtudes en nuestras vidas. Al pasar por alto las ofensas, imitamos la paciencia y el amor de Dios. Es un llamado a los creyentes a vivir de manera que refleje la gracia divina en nuestras relaciones humanas. La paz y la reconciliación son esenciales. La gloria de pasar por alto las ofensas no es solo para nuestro propio beneficio, sino para la armonía y la unidad dentro de nuestra comunidad. Contrasta fuertemente con la glorificación de la venganza o la represalia que a menudo vemos en la sociedad. En lugar de eso, estamos llamados a vivir de una manera que promueva la paz y la reconciliación. Entonces, la próxima vez que te enfrentes a una ofensa, recuerda este proverbio. Piensa en la prudencia, la paciencia y el arte de pasar por alto las ofensas. No solo estarás siguiendo una enseñanza bíblica, sino que también estarás contribuyendo a un mundo más pacífico y justo. ¿No es eso algo que todos queremos? Número 6. Salmos capítulo 86, versículo 5. La bondad, el perdón y la misericordia de Dios. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los versículos más hermosos y consoladores de la Biblia, Salmos 86, 5, que nos habla de la bondad, el perdón y la misericordia de Dios. Este salmo, como muchos otros, es una expresión poética y devocional que refleja el corazón del salmista en su relación con Dios. Salmos 86:5 dice: Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, grande en misericordia para con todos los que te invocan. Piensa en la magnitud de estas palabras. Dios es intrínsecamente bueno. No es solo que haga cosas buenas, sino que su carácter mismo es la bondad. Esto significa que su disposición hacia nosotros es siempre benevolente. No importa lo que hayamos hecho, su bondad nos acoge y nos invita a acercarnos a Él. El versículo también nos dice que Dios es perdonador. El perdón divino es algo profundo y transformador.
Cuando hablamos del perdón de Dios, estamos hablando de una respuesta divina a nuestro arrepentimiento. Es una conexión íntima entre nuestra confesión sincera y su gracia infinita. Este perdón no es una simple absolución, es un acto de restauración que nos reconcilia con Dios y nos da una nueva oportunidad de empezar de nuevo. Ahora hablemos de la magnitud de la misericordia de Dios. El versículo dice que su misericordia es grande. ¿Qué significa esto realmente? La misericordia de Dios no tiene límites, es abundante y generosa, superando cualquier concepto humano de misericordia que podamos tener. Nos muestra un amor que no está condicionado por nuestras acciones, sino por su naturaleza divina. Es un contraste directo con nuestras ideas limitadas de dar y recibir. La invocación a Dios es otro aspecto crucial en este versículo. Invocar a Dios implica una actitud de humildad y dependencia. Es reconocer nuestra necesidad de su intervención y su ayuda. Cuando invocamos a Dios, estamos estableciendo una conexión personal con Él. Esta acción de llamarlo refleja nuestra fe en su capacidad y disposición para responder. La universalidad de la misericordia divina es increíblemente reconfortante. El versículo especifica que esta misericordia es para todos los que te invocan. No hay restricciones en la oferta de misericordia de Dios. Esto tiene implicaciones profundas para la inclusividad del amor de Dios. No importa quién seas ni de dónde vengas, si invocas a Dios, su misericordia está disponible para ti. Es un recordatorio poderoso de que el amor de Dios trasciende todas las barreras y está disponible para todos. Establecer una relación personal con Dios es fundamental en nuestra vida de fe. Invocar a Dios no es un acto pasivo, es activo y deliberado. Requiere de nuestra parte la iniciativa de buscarlo, de acercarnos a Él con nuestras preocupaciones, miedos y esperanzas. Esta relación personal es el corazón de nuestra espiritualidad. Nos permite experimentar de primera mano la bondad y misericordia de Dios en nuestras vidas. El consuelo y la esperanza que encontramos en este versículo son inmensos. Para aquellos que buscan perdón y restauración, esta promesa de misericordia es una fuente de consuelo inigualable. Nos asegura que, sin importar cuán lejos nos hayamos desviado, siempre hay un camino de regreso a Dios. Su misericordia es el fundamento sobre el cual podemos construir nuestra esperanza. En términos prácticos, este versículo tiene muchas aplicaciones para nuestra vida de oración. Nos motiva a buscar a Dios en tiempos de necesidad, a invocarlo con confianza, sabiendo que su respuesta será de bondad y perdón. También nos inspira a reflejar esta misma misericordia en nuestras relaciones con los demás. Al experimentar la misericordia divina, estamos llamados a ser misericordiosos con quienes nos rodean, creando un ciclo de gracia y compasión que puede transformar nuestras comunidades. Entonces, cuando pienses en Salmos 86, deja que estas palabras penetren en tu corazón. Recuerda la bondad intrínseca de Dios, su disposición a perdonar y la inmensidad de su misericordia. Permite que esta verdad te consuele y te inspire a vivir de una manera que refleje el amor y la gracia de Dios en cada aspecto de tu vida. ¿No es maravilloso saber que, sin importar nuestras circunstancias, siempre podemos contar con la bondad, el perdón y la misericordia de nuestro Dios? Número 7. Romanos capítulo 12, versículos 17 al 21. Venciendo el mal con el bien. En Romanos 12, 17 al 21, Pablo nos da una enseñanza que a primera vista puede parecer contraria a nuestra naturaleza humana. Nos dice que no debemos pagar mal por mal. Piénsalo. En un mundo donde la represalia y la venganza son respuestas comunes, esta instrucción es radical. Pablo nos llama a rechazar la venganza y en su lugar buscar la paz y la reconciliación. Esto no es fácil. Nuestra tendencia natural es devolver el golpe cuando nos hieren. Pero aquí se nos insta a tomar un camino diferente, uno que refleja la compasión y la gracia de Cristo.
Ahora, cuando Pablo dice que debemos procurar lo bueno delante de todos, nos está llamando a una actitud proactiva de bondad, no solo hacia aquellos que nos tratan bien, sino también hacia aquellos que nos han ofendido. Imagina el impacto que esto puede tener. Al mostrar bondad incluso a nuestros enemigos, estamos testificando del amor de Cristo de una manera poderosa y tangible. Estamos rompiendo los ciclos de odio y resentimiento y sembrando semillas de paz y reconciliación en nuestras comunidades. La abstención de la venganza personal tiene una base teológica profunda. Pablo nos recuerda que la justicia última está en manos de Dios. Él es el juez justo. Esta confianza en la justicia divina nos libera del peso de buscar nuestra propia venganza. Nos desafía a abandonar las nociones culturales de justicia y honor que nos impulsan a devolver mal por mal. En cambio, dejamos espacio para la ira de Dios, confiando en que Él juzgará con justicia y rectitud. Cuando Pablo habla de dejar lugar a la ira de Dios, no se refiere a que nosotros debemos ser instrumentos de esa ira. Más bien, nos está diciendo que dejemos que Dios sea el juez. Esto requiere una gran dosis de fe y humildad. Nos libera de la carga de tener que arreglar todas las injusticias por nuestra cuenta y nos permite descansar en la promesa de que Dios verá y actuará en su tiempo perfecto. Responder al enemigo con bondad es quizás la parte más desafiante de esta enseñanza. Pablo nos da ejemplos prácticos. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Estas acciones no solo son simbólicas, sino que tienen un poder transformador real. Imagina cómo cambiarían nuestras relaciones si respondemos a la hostilidad con actos de bondad. Este enfoque tiene el potencial de desarmar a nuestros enemigos y abrir la puerta a la reconciliación. Vencer el mal con el bien es un concepto poderoso. No estamos llamados a luchar contra el mal con sus propias armas, sino a superarlo con el poder del amor y la compasión. Esta es la estrategia divina para romper los ciclos de maldad que vemos en el mundo. El amor tiene un poder transformador que el odio y la venganza nunca podrán igualar. Pablo nos está llamando a seguir el ejemplo de Cristo. Jesús, en su vida y ministerio, nos mostró cómo responder a la persecución y el maltrato con amor y perdón. Nos desafía a imitar su modelo en nuestras propias vidas. Esto tiene profundas implicaciones para nuestro discipulado cristiano. No es solo una cuestión de teoría, sino de práctica diaria. Implementar estas enseñanzas en nuestra vida diaria no es fácil, requiere un cambio de corazón y de mente, pero los beneficios son inmensos. Al adoptar esta ética radical, transformamos nuestras relaciones personales y comunitarias. Creemos un ambiente donde la paz y la reconciliación son posibles, donde el amor supera al odio y la compasión vence al resentimiento. Entonces, cuando te enfrentes a situaciones de conflicto, recuerda las palabras de Pablo. No pagues mal por mal, busca el bien de todos, confía en la justicia de Dios, responde a la hostilidad con bondad y, sobre todo, vence el mal con el bien. Este es el camino al que estamos llamados. Es desafiante, sí, pero es también el camino que lleva a la verdadera paz y reconciliación. ¿Estás listo para aceptar este desafío y dejar que estas enseñanzas transformen tu vida? Número 8. Mateo capítulo 6, versículos 14 al 15. La reciprocidad del perdón. Déjame decirte algo importante. En Mateo 6, 14 al 15, Jesús nos presenta una verdad que puede transformar nuestras vidas. Este pasaje se encuentra en el corazón del Sermón del Monte, justo después de la enseñanza del Padre Nuestro. Y aquí Jesús nos habla de la reciprocidad del perdón. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Estas palabras son profundas y desafiantes y nos llevan a reflexionar sobre cómo manejamos el perdón en nuestras vidas. Piensa en el principio de reciprocidad en el perdón.
Jesús nos dice claramente que hay una conexión directa entre perdonar a otros y ser perdonados por Dios. Esto no es solo una recomendación, es una condición. Si queremos recibir el perdón divino, debemos estar dispuestos a perdonar a quienes nos han ofendido. Es un recordatorio de que nuestras relaciones humanas están intrínsecamente ligadas a nuestra relación con Dios. No podemos esperar experimentar la gracia y el perdón de Dios si no estamos dispuestos a extender esa misma gracia a los demás. La frase «si perdonáis» es crucial aquí. Jesús establece el perdón humano como un prerequisito para recibir el perdón divino. Esto puede desafiar nuestra comprensión tradicional de la gracia incondicional, pero nos invita a considerar que el perdón es tanto una acción como una actitud. Es un compromiso continuo que refleja nuestra comprensión y aceptación de la gracia de Dios. Y luego está la promesa del perdón divino. Os perdonará también vuestro Padre Celestial. Esto no solo habla del carácter de Dios, que es misericordioso y lleno de gracia, sino que también subraya la relación entre nuestras acciones y la respuesta de Dios. Dios está dispuesto a perdonarnos, pero espera que nosotros también perdonemos. Esta reciprocidad nos desafía a vivir de una manera que refleja la naturaleza de Dios en nuestras relaciones diarias. Pero Jesús no se detiene ahí. Nos advierte sobre las consecuencias de retener el perdón. Si no perdonáis. Las implicaciones espirituales de no perdonar son serias. La falta de perdón no solo afecta nuestra relación con los demás, sino que también crea obstáculos en nuestra relación con Dios. Nos impide experimentar plenamente su gracia y misericordia. Es como una barrera que bloquea el flujo de la gracia divina en nuestras vidas. El perdón, según Jesús, no es un acto único, sino una actitud continua. El uso del presente continuo en el texto original sugiere que debemos mantener una disposición constante a perdonar. No es algo que hacemos una vez y luego olvidamos, sino un estilo de vida que cultivamos diariamente. Esto puede ser desafiante, especialmente cuando enfrentamos ofensas repetidas, pero es fundamental para nuestra madurez espiritual. Al perdonar, estamos imitando el carácter divino. Estamos llamados a ser hijos de nuestro Padre Celestial, reflejando su amor y misericordia en nuestras acciones. El perdón es una manifestación tangible de nuestra fe y una demostración de nuestra comprensión de la gracia divina. Nos llama a elevarnos por encima de nuestras reacciones naturales y a vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. El perdón tiene tanto una dimensión vertical como horizontal. No solo afecta nuestra relación con Dios, vertical, sino también nuestras relaciones con los demás, horizontal. Al perdonar, estamos construyendo puentes en lugar de levantar muros, promoviendo la unidad y la armonía en nuestras comunidades. Es un elemento unificador en la fe cristiana que nos ayuda a vivir en paz y reconciliación. Implementar estas enseñanzas en nuestra vida diaria puede ser desafiante, pero es esencial. Requiere una autorreflexión constante y una disposición a dejar ir el resentimiento y la amargura. Podemos empezar con pequeños pasos, como orar por aquellos que nos han ofendido y pedir a Dios que nos dé la fuerza para perdonar. Con el tiempo, estas acciones pueden transformar nuestras relaciones y nuestro propio corazón. Entonces, cuando te enfrentes a la decisión de perdonar, recuerda las palabras de Jesús en Mateo 6. Perdonar no es solo una opción, es una condición para recibir el perdón divino. Es un llamado a vivir de una manera que refleje la gracia y la misericordia de Dios en cada aspecto de nuestra vida. ¿Estás dispuesto a aceptar este desafío y permitir que el perdón transforme tu vida? Número 9. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. La promesa del perdón y la limpieza divina. 1 Juan 1:9 es uno de esos versículos que realmente toca el corazón y nos ofrece una promesa increíble. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Vamos a desglosar esto y ver todo lo que implica para nuestras vidas. Primero, pensemos en lo que significa confesar. En el contexto bíblico, confesar no es solo admitir que hicimos algo mal. Es reconocer y admitir nuestros pecados con sinceridad y arrepentimiento. Es un acto voluntario y consciente, un paso hacia la transparencia con Dios. No se trata solo de palabras, sino de una actitud del corazón que dice: Dios, sé que he fallado y necesito tu perdón. La fidelidad de Dios es algo que podemos contar como una roca sólida. Cuando el versículo dice que Dios es fiel, está subrayando que Dios siempre cumple sus promesas. No hay duda ni vacilación en su respuesta a nuestra confesión. Podemos confiar plenamente en que Él nos perdonará cuando venimos a Él con un corazón contrito. Ahora, hablemos de la justicia de Dios en el perdón. Dios no solo es fiel, sino también justo. Esto puede parecer contradictorio al principio, ¿verdad? ¿Cómo puede ser justo y aún así perdonar? La justicia de Dios se muestra a través del sacrificio de Jesús, porque Jesús pagó el precio por nuestros pecados. Dios puede perdonarnos de manera justa. No es que nuestros pecados sean ignorados, es que ya han sido pagados por completo. La promesa del perdón en este versículo es incondicional tras la confesión. Esto significa que no tenemos que ganar el perdón de Dios con nuestras buenas obras. Es un acto de gracia pura. Esta comprensión puede liberarnos de la culpa y la vergüenza que a menudo llevamos. Saber que Dios nos perdona completamente y sin reservas puede transformar nuestra vida espiritual y emocional. Y cuando habla de limpiarnos de toda maldad, esto va más allá del simple perdón. Es un proceso transformador. Dios no solo perdona, sino que también nos purifica, nos limpia de la suciedad espiritual que el pecado deja en nosotros. Esto es crucial porque significa que estamos siendo renovados continuamente a la imagen de Cristo. Confesar nuestros pecados y recibir el perdón de Dios restaura nuestra relación con Él. Es como quitar cualquier barrera que pueda haber entre nosotros y Dios. Experimentamos un amor restaurador que nos acerca más a su corazón. Esta intimidad renovada es fundamental para una vida espiritual saludable. Este versículo no es solo para el momento de la conversión inicial. La confesión y el perdón son procesos continuos en la vida del creyente. A medida que vivimos nuestras vidas, necesitamos mantenernos en una actitud de humildad y arrepentimiento, siempre buscando la limpieza y la renovación en Dios. Practicar la confesión regular es vital. Puede que no siempre sea fácil. A veces, el orgullo o la vergüenza pueden ser obstáculos, pero superar estas barreras y cultivar una conciencia de nuestra necesidad de perdón nos mantiene en el camino correcto. Es un recordatorio constante de nuestra dependencia de la gracia de Dios. Este versículo se conecta profundamente con otros pasajes bíblicos sobre el perdón, la justificación y la santificación. Nos muestra cómo la gracia de Dios opera en nuestra vida diaria. Nos ofrece un fundamento sólido para entender la magnitud del amor y la misericordia de Dios. No importa cuán lejos sientas que has caído, el perdón de Dios está siempre a un paso de confesión. Su fidelidad y justicia garantizan que serás perdonado y limpiado de toda maldad. Esto no solo transforma tu relación con Dios, sino también tu perspectiva de vida, dándote una esperanza renovada cada día. ¿No es maravilloso saber que podemos confiar plenamente en esta promesa divina? Número 10. Mateo capítulo 5, versículo 7. La bienaventuranza de los misericordiosos. Cuando Jesús habló en el Sermón del Monte, nos dio una serie de enseñanzas poderosas conocidas como las bienaventuranzas. Una de las más impactantes es Mateo 5, versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esta declaración no solo nos muestra un principio del reino de los cielos, sino que también nos invita a vivir de una manera que refleje el corazón de Dios. La misericordia no es solo un acto aislado, es una disposición del corazón.
Es una actitud constante de compasión y perdón hacia otros. Jesús nos llama a vivir con un corazón lleno de misericordia, buscando siempre el bienestar de los demás y mostrando perdón, incluso cuando no es fácil. Es un llamado a la acción práctica, a manifestar esa compasión en nuestras interacciones diarias. Mostrar misericordia puede tomar muchas formas. Piensa en las veces que has tenido la oportunidad de perdonar a alguien que te ha ofendido. Cada vez que eliges perdonar, en lugar de guardar rencor, estás viviendo esta bienaventuranza. También se trata de tratar a otros con amabilidad y comprensión, sin importar cómo nos hayan tratado ellos. Es en esos pequeños actos de bondad y perdón donde realmente se manifiesta la misericordia. Lo hermoso de esta enseñanza es el principio de reciprocidad divina. Jesús nos dice que los misericordiosos alcanzarán misericordia. Hay una relación directa entre cómo tratamos a los demás y cómo experimentamos la gracia de Dios. Cuando mostramos misericordia, abrimos nuestro corazón para recibir la misericordia divina de una manera más plena. Es un ciclo continuo de dar y recibir que nos conecta más profundamente con el corazón de Dios. La misericordia es un valor central del reino de los cielos. Refleja la naturaleza misma de Dios, quien siempre busca la reconciliación y la restauración. No es algo que hacemos de vez en cuando, sino una actitud continua que debe permear toda nuestra vida. Es el deseo divino de vernos restaurados y reconciliados, tanto con Dios como con los demás. Este llamado a la misericordia contrasta fuertemente con las actitudes mundanas. En lugar de buscar venganza o retribución, Jesús nos llama a la restauración. Es un enfoque radical que refleja el amor de Cristo. En un mundo donde la represalia es común, elegir la misericordia es un acto revolucionario. Es una manera de vivir que desafía las normas sociales y nos alinea más con el corazón de Dios. Practicar la misericordia es un indicador de nuestro crecimiento espiritual. A medida que nos asemejamos más a la imagen de Cristo, participamos activamente en la extensión del reino de los cielos. Reflejamos la naturaleza divina en nuestra vida diaria, mostrando al mundo el amor y la gracia de Dios a través de nuestros actos de misericordia. Nuestro modelo para la misericordia es Dios mismo. Imitar la misericordia divina nos permite participar en su obra redentora en el mundo. Al mostrar misericordia, estamos contribuyendo a la redención y restauración de aquellos que nos rodean. Es un acto que tiene implicaciones eternas y que transforma no solo nuestras vidas, sino también las vidas de aquellos con quienes interactuamos. Así que, cada vez que tengas la oportunidad de mostrar misericordia, recuerda las palabras de Jesús. Vive con un corazón lleno de compasión y perdón, sabiendo que en hacerlo estás reflejando el amor de Dios y acercándote más a su corazón. Es en esos actos de misericordia donde encontramos la verdadera bienaventuranza, la bendición y la felicidad divina que Jesús prometió. Número 11. Lucas capítulo 6, versículo 36. Imitando la misericordia divina. Fíjate que en Lucas 6:36 Jesús nos da una instrucción que es directa y poderosa. Sed misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. No hay ambigüedad aquí. Jesús nos llama a ser como Dios en un aspecto muy específico, la misericordia. Este no es solo un buen consejo o una sugerencia amable, es un imperativo para todos los que decidimos seguir a Cristo. Es un llamado a la acción, a llevar a cabo actos de misericordia en nuestra vida diaria. Dios es nuestro estándar supremo de misericordia. Él no solo nos muestra qué es la misericordia, sino que nos invita a imitarlo. La misericordia es un atributo fundamental del carácter divino, es parte de quién es Dios. Y aquí es donde se conecta la misericordia humana con la divina. Nuestra capacidad de ser misericordiosos viene de nuestro entendimiento y experiencia del amor y la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es rica y compleja. Incluye compasión, perdón y gracia.
es central en la obra redentora de Dios desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. La Biblia está llena de ejemplos de la misericordia de Dios hacia su pueblo. Esta misericordia no es un acto aislado, sino una presencia constante que fluye a través de todas las Escrituras. Cuando meditamos en esto, comprendemos que ser misericordiosos no es solo una acción, sino una manera de reflejar el corazón de Dios. Jesús nos llama a reflejar esa misericordia en nuestras relaciones humanas. No es suficiente conocer la misericordia de Dios. Debemos dejar que transforme nuestro corazón para que nos asemejemos más a nuestro Padre Celestial. Esto afecta nuestras decisiones, nuestras actitudes y nuestros comportamientos diarios. La misericordia debe ser evidente en cómo tratamos a los demás, especialmente en momentos de conflicto o necesidad. Entonces, ¿cómo se manifiesta la misericordia en la práctica? Primero, a través del perdón hacia los que nos han ofendido. Perdonar no es fácil, pero es una manera poderosa de mostrar la misericordia de Dios. También se manifiesta en la compasión activa hacia los necesitados. No podemos cerrar los ojos ante el sufrimiento de los demás. Tratar a las personas con bondad y paciencia, independientemente de sus acciones, es otra forma de vivir esta enseñanza de Jesús. La misericordia no debe ser un acto ocasional, sino un estilo de vida continuo. No está limitada a situaciones específicas. Es una actitud constante de compasión y perdón, arraigada en nuestra relación personal con Dios. Al cultivar esta actitud, nos convertimos en verdaderos reflejos del carácter de Dios en el mundo. Y aquí está el impacto más grande. Nuestra misericordia es un testimonio del amor de Dios. Cuando vivimos con misericordia, nos convertimos en instrumentos de la gracia divina. Revelamos el carácter de Dios a través de nuestras acciones. El mundo necesita ver la misericordia de Dios, y nosotros somos los medios a través de los cuales esa misericordia se muestra. Nuestras acciones misericordiosas tienen el poder de transformar vidas y demostrar al mundo el increíble amor de Dios. Así que cada vez que te enfrentes a una situación donde podrías optar por la dureza o el juicio, recuerda las palabras de Jesús en Lucas. Sé misericordioso, como tu Padre es misericordioso. No es solo un llamado, es una oportunidad para ser la luz de Dios en un mundo que tanto lo necesita. Vive la misericordia todos los días y verás cómo no solo cambias tu vida, sino también la vida de aquellos a tu alrededor. Número 12. Efesios capítulo 1 versículo 7. La redención en Cristo, perdón y gracia. En Efesios 1:7 dice algo realmente poderoso. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Aquí hay tanto que desglosar y entender. Primero, la centralidad de Cristo en nuestra redención. La frase, en Él tenemos redención, nos muestra que es a través de Cristo que somos liberados del pecado. No hay otra fuente, no hay otro camino. Cristo es el medio y la fuente de nuestra liberación. Es una experiencia profundamente personal, una relación con Cristo que nos transforma y nos libera. La redención no es solo un concepto teórico, es una realidad que experimentamos. Ser redimidos significa ser rescatados del pecado y sus consecuencias. Esto tiene un impacto real y transformador en nuestras vidas. No estamos hablando de algo abstracto, sino de una liberación tangible que cambia nuestra existencia. Nos libera de la culpa, del poder del pecado, y nos da una nueva vida en Cristo. La mención, mediante su sangre, nos lleva directamente al sacrificio de Cristo. La cruz es el acto supremo de amor y redención. Es en la cruz donde Jesús derramó su sangre por nosotros, y este derramamiento de sangre es esencial para nuestra redención. No se trata solo de un acto de sacrificio, sino de un acto de amor inmenso que tiene el poder de redimirnos completamente. El perdón de los pecados es un resultado directo de esta obra redentora. Cristo nos ofrece un perdón completo de todas nuestras transgresiones. No hay pecado demasiado grande que no pueda ser perdonado.
El sacrificio expiatorio de Jesús cubre todo. Este perdón no es parcial, es total. Es una liberación completa de todas nuestras faltas y errores. Ahora hablemos de la abundancia de la gracia divina. Según las riquezas de su gracia, nos muestra que la gracia de Dios no tiene límites, es ilimitada y generosa. No estamos hablando de una gracia escasa o limitada, sino de una gracia que abunda y desborda. Es un contraste maravilloso con cualquier idea de una gracia medida o racionada. Dios derrama su gracia sobre nosotros abundantemente. Hay una interconexión profunda entre redención, sangre y perdón. No podemos separar estos conceptos. La redención es un acto concreto, no abstracto, que culmina en el perdón liberador. Todo esto es parte de un todo unificado que nos muestra la profundidad del amor y la gracia de Dios. Es una unidad teológica que nos revela el corazón de Dios para nosotros. En Él tenemos, indica que esta redención, este perdón y esta gracia son experiencias vividas. No son solo ideas, son realidades que vivimos día a día. Es importante tener una relación personal con Cristo para experimentar esto plenamente. Esta relación es la clave para vivir en la redención y la gracia que Dios nos ofrece. La gracia de Dios es continua, no es un evento único, es una corriente continua en nuestras vidas. La redención y el perdón están siempre accesibles para nosotros. No importa cuántas veces caigamos, la gracia de Dios está ahí para levantarnos. Es una eficacia permanente que nos sostiene y nos renueva constantemente. Así que, cada vez que pienses en Efesios, recuerda todo lo que implica. La redención, el perdón y la gracia son realidades poderosas y transformadoras que vivimos en Cristo. Es un recordatorio constante de su amor inmenso y de la liberación que nos ofrece. Vivamos en esa gracia, experimentemos ese perdón y celebremos la redención que tenemos en Cristo. Número 13. Isaías capítulo 1, versículo 18. La invitación divina al perdón. Imagina por un momento que estás recibiendo una invitación directamente de Dios. Eso es exactamente lo que encontramos en Isaías 1:18. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Este es un llamado lleno de misericordia, una iniciativa divina para la reconciliación. Dios en su infinita gracia nos invita a acercarnos a Él a pesar de nuestras rebeliones y errores. Es una oferta que destaca la diferencia entre nuestra tendencia a alejarnos y la disposición constante de Dios para restaurar la relación. Cuando Dios dice «estemos a cuenta», está usando una metáfora de balance, como si estuviera revisando una cuenta bancaria con nosotros. Esto implica que hay asuntos pendientes, cosas que necesitamos resolver. Pero en lugar de enfrentarnos con juicio, Dios nos ofrece una transacción espiritual donde Él está dispuesto a saldar nuestras deudas. Es una imagen poderosa de rendición de cuentas, donde la gracia y la justicia se encuentran. La comparación de nuestros pecados con la grana, un rojo intenso, es muy significativa. El pecado es como una mancha profunda y persistente, algo que no podemos eliminar por nuestros propios medios. Este rojo intenso simboliza la gravedad y la permanencia de nuestras transgresiones. A veces sentimos que nuestros errores nos han marcado de manera irreversible, como una mancha que no se puede borrar. Pero aquí viene la promesa de transformación. Dios nos dice que, aunque nuestros pecados sean como la grana, serán blancos como la nieve. La nieve, con su pureza y renovación, es un símbolo perfecto de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. No se trata de cubrir superficialmente nuestras fallas, sino de una limpieza y renovación completa. La gracia divina tiene el poder de limpiar y transformar de una manera que nada más puede hacerlo. El cambio que Dios ofrece no es superficial, no es simplemente pintar sobre una mancha, sino transformar radicalmente nuestra naturaleza. El pecado, con toda su intensidad, puede ser purificado completamente, dejando una pureza que solo la gracia de Dios puede proporcionar.
Es un contraste asombroso entre la mancha profunda del pecado y la pureza absoluta del perdón divino. La capacidad de Dios para perdonar es inmensa. No importa cuán intensos o persistentes sean nuestros pecados, la gracia de Dios puede eliminarlos completamente. Esto no solo incluye el perdón de nuestras transgresiones, sino también la eliminación de las consecuencias del pecado. Es un énfasis en la eficacia total del perdón divino, que no deja rastro de nuestras antiguas manchas. Lo más hermoso de este pasaje es la disposición de Dios para la reconciliación. Dios no solo está dispuesto a perdonarnos, sino que anhela restaurar nuestra relación con Él. Es una demostración de su amor y compasión. Esta invitación abierta a la restauración espiritual es un reflejo de su deseo constante de estar en comunión con nosotros. Así que, cuando pienses en Isaías, visualiza la invitación de Dios como un llamado personal. Él te invita a venir, a resolver cualquier cuenta pendiente y a experimentar una transformación profunda. La gracia de Dios es suficiente para cambiar cualquier mancha en pureza, cualquier error en perdón. Es una oportunidad para empezar de nuevo, para ser renovado y reconciliado con el Creador. Es un recordatorio constante de que, no importa cuán lejos hayamos ido, siempre podemos volver y encontrar en Dios la restauración y la paz que tanto necesitamos. Número 14. Mateo capítulo 18 versículo 15. Resolución cristiana de conflictos. Jesús no evitó hablar sobre los conflictos entre hermanos dentro de la comunidad cristiana. En Mateo 18:15, Él aborda directamente la realidad de los pecados y las dificultades interpersonales que pueden surgir incluso entre aquellos que comparten la misma fe. Es un recordatorio de que, aunque estamos llamados a vivir en amor y unidad, también somos humanos y a veces fallamos. Pero Jesús nos da una guía clara sobre cómo manejar estos conflictos de manera que honre a Dios y preserve la unidad de la Iglesia. Jesús pone la responsabilidad de la resolución de conflictos directamente sobre la persona ofendida. En lugar de quedarse callado, acumular resentimiento o recurrir al chisme, la persona ofendida debe tomar la iniciativa. Esto requiere valentía y madurez. Jesús nos llama a abordar los problemas de manera directa y proactiva. No se trata de esperar a que el otro se dé cuenta de su error, sino de dar el primer paso hacia la reconciliación. El enfoque privado en la corrección es fundamental. Jesús instruye que primero debemos hablar con nuestro hermano estando tú y él solos. Esto permite que la conversación sea sincera y honesta, sin la presión o la vergüenza de una audiencia. La privacidad ayuda a evitar el daño a la reputación y a crear un espacio seguro donde ambos puedan expresar sus sentimientos y perspectivas. La naturaleza de la reprensión cristiana es otra clave importante. Cuando corregimos a alguien, nuestra intención debe ser restaurar y edificar, no humillar o condenar. La corrección debe estar motivada por el amor y el deseo de ver a nuestro hermano crecer y mejorar. Es una oportunidad para ganar al hermano, como dice Jesús, para fortalecer la relación y no para destruirla. La meta final siempre es la reconciliación y la restauración. Has ganado a tu hermano es el objetivo final. No se trata de tener la razón o de salir victorioso en un conflicto, sino de preservar y fortalecer la unidad comunitaria. La relación debe tener prioridad sobre cualquier desacuerdo. Este enfoque promueve un ambiente de amor y fraternidad que es esencial para una comunidad cristiana saludable. La disposición a escuchar es crucial para la reconciliación. Jesús menciona la condición «si te oyere», resaltando la importancia de la apertura y la humildad de ambas partes. Para que el proceso de reconciliación sea efectivo, ambas partes deben estar dispuestas a escuchar, a entender y a comprometerse. Es un diálogo, un proceso de entendimiento mutuo que requiere paciencia y gracia. En todo esto, el contexto de amor y fraternidad cristiana es esencial. Jesús, USA,
repetidamente el término hermano para recordarnos que nuestras correcciones y confrontaciones deben estar basadas en el amor y la relación en Cristo. No estamos tratando con extraños, sino con miembros de la misma familia de fe. Esta perspectiva cambia la manera en que manejamos los conflictos, enfocándonos en la unidad y el amor fraternal. Así que, cuando te enfrentes a un conflicto dentro de la comunidad cristiana, recuerda las enseñanzas de Jesús en Mateo. Toma la iniciativa, aborda los problemas directamente y con amor, y busca siempre la reconciliación y la restauración. De esta manera, no solo resolverás los conflictos de manera efectiva, sino que también fortalecerás la unidad y el amor dentro de la comunidad. Número 15. Efesios capítulo 4, versículo 2. Virtudes para la convivencia cristiana. En Efesios 4, versículo 2, donde Pablo nos exhorta a vivir con humildad, mansedumbre, paciencia y a soportarnos mutuamente en amor. Estas virtudes no son solo ideales abstractos, sino principios prácticos que pueden transformar nuestra convivencia diaria. La humildad es el fundamento de todas las virtudes. En el contexto cristiano, ser humilde significa reconocer nuestra dependencia de Dios y valorar a los demás por encima de nosotros mismos. Es entender que no somos autosuficientes y que cada persona tiene un valor intrínseco dado por Dios. Esta actitud de humildad nos ayuda a construir relaciones más sanas, ya que nos aleja del orgullo y nos acerca a la empatía y el respeto mutuo. Luego tenemos la mansedumbre, que a menudo se malinterpreta como debilidad, pero en realidad la mansedumbre es fuerza controlada. Es tener poder y saber cuándo y cómo usarlo con respeto y consideración hacia los demás. Es una actitud que fomenta la paz y la armonía en la comunidad cristiana, ya que demuestra que respetamos y valoramos a los demás sin necesidad de imponernos. La paciencia es vital en nuestras relaciones. Vivimos en una comunidad diversa, con diferentes personalidades y perspectivas, y esto puede llevar a conflictos y malentendidos. La paciencia nos permite enfrentar estas diferencias con amor y comprensión, dando espacio para el crecimiento y la maduración de todos los involucrados. Es una expresión de amor que nos ayuda a manejar desafíos sin apresurarnos a juzgar o reaccionar negativamente. El concepto de soportarse mutuamente es clave en la convivencia cristiana. Esto no significa simplemente tolerar las diferencias, sino aceptarlas y valorarlas como parte de la diversidad que enriquece a la comunidad. Cada miembro tiene sus fortalezas y debilidades, y al soportarnos mutuamente, contribuimos a la unidad y al crecimiento colectivo. Esta práctica puede ser desafiante, pero también ofrece enormes beneficios como una comunidad más unida y fuerte. El amor es el contexto integral de todas estas virtudes. Sin amor, la humildad, la mansedumbre, la paciencia y la disposición a soportarnos mutuamente pierden su verdadero significado. El amor cristiano nos motiva a buscar el bienestar y la edificación del prójimo. Es el pegamento que mantiene juntas todas estas virtudes, asegurando que nuestras acciones estén siempre guiadas por un deseo genuino de hacer el bien a los demás. Al final del día, estas virtudes nos llaman a imitar a Cristo. Jesús es el ejemplo perfecto de humildad, mansedumbre, paciencia y amor. Su vida nos muestra cómo podemos reflejar estas cualidades en nuestras relaciones diarias. Piensa en cómo Jesús trató a sus discípulos, siempre con paciencia, compasión y una disposición a perdonar. Nosotros estamos llamados a seguir su ejemplo en cada interacción. Para vivir estas virtudes de manera efectiva, debemos ser proactivos. No basta con ser tolerantes pasivamente. Debemos comprometernos activamente a cultivar estas cualidades. Esto significa buscar oportunidades para mostrar humildad, practicar la mansedumbre, ejercer la paciencia y soportar a los demás con amor. Sí,
Puede ser un desafío, pero las recompensas son inmensas. Relaciones más fuertes, una comunidad más unida y una vida que refleja verdaderamente el amor de Cristo. Así que la próxima vez que te encuentres en una situación difícil, recuerda estas virtudes. Pide a Dios que te ayude a ser humilde, manso, paciente y a soportar a los demás con amor. Permite que estas cualidades transformen tus relaciones y te acerquen más a la imagen de Cristo. Al hacerlo, no solo estarás siguiendo las exhortaciones de Pablo en Efesios 4:2, sino también construyendo una comunidad cristiana más fuerte y amorosa. Al llegar al final de este recorrido por las enseñanzas bíblicas sobre el perdón y la reconciliación, es esencial reflexionar sobre el impacto profundo que estos principios pueden tener en nuestras vidas. Desde las palabras de Jesús en Mateo sobre perdonar 70 veces 7 hasta la exhortación de Pablo en Efesios a vivir con humildad, mansedumbre y paciencia, hemos visto cómo el perdón no es solo un acto aislado, sino un estilo de vida que refleja el corazón de Dios. El perdón, según la Biblia, no es simplemente olvidar una ofensa, sino una liberación profunda que nos transforma a nosotros y a nuestras relaciones. Nos llama a romper los ciclos de resentimiento y venganza y a construir un entorno donde la paz y la reconciliación sean posibles. Jesús nos enseña que, al perdonar, estamos imitando el carácter de Dios y manifestando su amor en el mundo. Piensa en las veces que has sido perdonado y en cómo eso ha cambiado tu vida. Ahora, imagina el impacto que puede tener en tus relaciones y en tu comunidad si decides practicar este mismo perdón generoso y sin límites. Es un desafío, sí, pero también es una oportunidad para vivir una vida más plena y en armonía con los principios del reino de Dios. Te invito a reflexionar sobre tu propia actitud hacia el perdón. ¿Estás dispuesto a dejar ir el rencor y a ofrecer el mismo perdón que Dios te ha dado? Al hacerlo, no solo experimentarás una libertad y una paz interior inigualables, sino que también contribuirás a un mundo más compasivo y justo. Si este mensaje ha resonado contigo, te animo a compartir este video con tus amigos y familiares. Ayuda a difundir estas enseñanzas transformadoras y suscríbete a nuestro canal para recibir más contenido que te inspire y te guíe en tu caminar espiritual. Si has llegado al final de este video, eres una persona dedicada y comprometida con el crecimiento espiritual y el acercamiento a Dios. El hecho de que hayas llegado hasta el final demuestra tu determinación para absorber conocimiento y aplicarlo en tu vida. Sigue buscando sabiduría y trabajando para fortalecer tu fe y tu relación con Dios. Recuerda que el aprendizaje y el acercamiento a Dios son un viaje continuo y gratificante. Mis videos ayudan a las personas de cualquier edad a acercarse a Dios, redescubriendo enseñanzas olvidadas y profundizando en la palabra divina. Comenta, estoy más cerca de Dios, para hacernos saber que llegaste hasta aquí y que estás en este camino de fe con nosotros.